nomás acá, aparte de las cándidas, coccidioides, por ejemplo, este es el único hongo que veíamos que tenía una replicación interesante. ¿Cuál era esa cosa? La replicación de tipo fragmentación, ¿no? Por fragmentación. Ajá. Cryptococcus, que bueno, también aparte de Mycona, que está el IGAT, que tenía animales, hay replicación para el coccidioides, ¿no? Y en el caso de los hongos en general, esta es una lista, una clasificación que tiene en relación a su capacidad patogénica, ¿no? Entonces, hay grupos de hongos que tienen una patogenicidad bastante alta, como son acá, las cándidas, el auris, la mica, gatos y Cryptococcus. Incluso hoy en día se observa que también tienen resistencia antifúngica, ¿ya? Por ejemplo, incluso ante hongos ambientales como puede ser el aspergillus. Por ejemplo, había un caso de una persona que tenía VIH y vieron que tenía la enfermedad producida por aspergillus. ¿Cómo se llama la enfermedad? Entonces, ¿esta cómo se va a transmitir? ¿Esporas? Ya, por las esporas vía inhalatoria, ¿no? Entonces, el aspergillus es normal que esté en el medio ambiente. Sí, ¿no? La mayoría de ellos son mortales, están ahí en la cabeza. Pero ¿por qué en esta persona se había dado la patología? Estaba debilitado, ¿no? La persona tenía VIH, ¿no? Entonces tenía inmunosupresión, ¿no? Porque si no, con facilidad se podría, en este caso, controlar. Ustedes están expuestos a lo que no les parece. Sí, ¿no? Pero obviamente se supone que somos incompetentes. Por eso es importante la nutrición, no solo comer su salchipapa. No, ¿verdad? No tiene nada. Entonces es importante para tener un sistema inmunológico. Y ya, entonces, ¿qué pasaba con esta persona? Sucedió que ya llegan al hospital, creo que fue en Argentina. Llegan al hospital y no funcionaban los tratamientos con antifúngicos. ¿Por qué creen? ¿Qué poner el... ¿Por qué no funcionaría el tratamiento con antifúngicos para ese virus? ¿Qué significa que un tratamiento con un antimicrobiano no funciona? Además no quiero almorzar acá. Pero la persona nunca había tomado antifúngicos en su vida. Entonces, ¿cómo creen? Con la puerta. Por eso no me presenta. ¿Por qué otra razón? Aparte de tal vez el mal consumo de alimentos. ¿Qué otra razón lleva? Igual que las bacterias, chicos. ¿Qué otra razón favorecería que ese hongo era resistente a los antifúngicos? Es que lo pensé como que acá. Nunca son ningún antifúngico. Antibióticos solo bacterias, pero nunca son ningún antifúngico. Alguna mutación del microorganismo, o sea, es un microorganismo ambiental. Ya, pero ¿cómo? Entonces, algo que se observó así investigando fue que este hongo venía pues, de la naturaleza, y algo que sucede bastante es que se usan antifúngicos en la producción de alimentos. Entonces, en el campo se está viendo ya que hay resistencia a algunos de estos medicamentos que pues favorecen a que si ingresa en el individuo, pues no va a funcionar el tratamiento. ¿El hongo ingresó con su finalidad de causar daño al huésped? No, ¿cierto? La mayoría de estos microorganismos, o por lo menos los hongos, son oportunistas y bueno, si está en el medio ambiente ya con las mutaciones genéticas que les favorecen pues a la resistencia antifúngica, imaginemos a una persona inmunocompetente y que traten de usar un tratamiento habitual contra ese tipo de hongos, pues no va a funcionar. Y eso es un problema bastante importante, ¿no? Y acá hay un enfoque que se podría establecer para controlar ese tipo de patologías. ¿Cómo se llamará? O controlar ese tipo de efectos que estamos viendo en el medio ambiente, luego en la persona, dice, en la vida animal. ¿Cómo se llama ese enfoque? ¿Cómo se llama? Córdoba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Están conversando, están hablando. Si desean pueden salir, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo se llama ese enfoque? Que lo han visto desde el primer ciclo. Que tiene que ver la salud ambiental, la salud animal. Ambiental. Entonces, es bastante importante llevar a cabo en este caso de investigación
relacionarlo, ¿no? En base al enfoque One. Entonces, y así sucede, ¿no? Y hoy en día no se estudia mucho aún la resistencia antifúngica, a diferencia de la resistencia antibiótica como tal, pero miren, vemos que sí se debería, ¿ok? Entonces, la mayoría de estos hongos pueden producir infecciones de tipo agudas o subagudas. ¿A esto a qué se refiere? ¿Qué significa? ¿A qué hace referencia el término de agudos o agudos? ¿Qué es la más peligrosa? ¿La más fuerte? Ya puede estar relacionado, pero hay algo más. Porque es agudo, subagudo, ¿y cuál es el tercer término que se usa? Crónico. Entonces tiene relación con el tiempo. El tiempo que dura una patología. ¿Okay? Entonces la mayoría suelen ser agudas, que claro, dependiendo del patógeno pueden ser un poco más dañinas en ese momento y son más rápidas de evitar, ¿no? Y el otro tema, como les decía, es el problema que hoy en día estamos empezando a tener y que se podría llegar a controlar, pues con el tema en relación a la resistencia antifúngica. Vemos que la mayoría de hongos que tenemos acá, entre coccidioides y paracoccidioides, entre otros, están ubicados, se han reportado más en una región de nuestro planeta, principalmente en las zonas tropicales, ¿no? Debido al clima, a la humedad que hay en estos ambientes, y obviamente que nuestro país pues, no es la excepción. Incluso hay un hongo bastante común acá, que es el esporotis, por ejemplo. Como les decía, este hongo, y como lo vamos a ver, este hongo normalmente es igual ambiental, pero puede generar algunas de estas patologías. Ahora, también yo les mencionaba que en el laboratorio hay ocasiones en las cuales, según el tipo de hongo, y hablando de los dimórficos, me conviene que crezca en el laboratorio, en el cultivo, o la forma ambiental, es decir, su forma pluricelular, o su forma de levadura, para poder hacer el diagnóstico. ¿Te acuerdas cómo hacemos el diagnóstico de los hongos? ¿En base a qué? Morfología. Morfología, sus características Macroscópicas macro y micro. ¿cierto? Entonces, en relación a eso es que a veces en el laboratorio me conviene buscar una forma u otra. Y también obviamente depende de la muestra a la que yo tengo acceso. Por ejemplo, el Blastomyces y por ejemplo acá el Paracoccidioides, su forma filamentosa son algo parecidas, ¿no? Solo una, ¿cómo se llama esto de acá? Este larguito que es hifas, ¿no? Y este Con idea. ya, su conía, su macroconía puede ser, ¿ok? Y vemos acá que es un poco parecida, ¿no? O sea, aquí la hifas y la bolita. O sea, no hay mucha diferencia, tal vez la macroconía es un poco alargada, pero a diferencia de la fase de levadura, la levadura sí es bastante marcada su morfología, ¿ves? Acá en el Blastomyces suele estar de a dos, ¿no? ¿Por qué de a dos? Son dos células. ¿Qué célula será? La más grande. La madre. Y algo interesante del Blastomyces es que no se desprende de la célula madre hasta alcanzar el mismo tamaño, pues, no se desprende de la célula hija de la madre hasta alcanzar el tamaño de esta, ¿no? En cambio, acá en el Paracoccidioides, varias células, ¿cómo se llama el tipo de reproducción? En gemación, ¿no? Al mismo tiempo. A esta forma se le dice timón de barco, orejitas de Mickey Mouse. Entonces, es bastante diferente su característica. Aparte, como vamos a ver, el Blastomyces tiene una pared bastante gruesa, no está la atención, son fáciles de reconocer. En cambio, en el caso del coccidioides y el histoplasma, tú miras la levadura del histoplasma, parece hasta una cándida, ¿ya? Así que, o sea, son muy comunes sus formas de evaluación, son esféricas y ya. En cambio, la fase filamentosa sí tiene una estructura interesante. ¿Cómo se llama esta de acá? Es un macroconía, ¿no? ¿Y estas chiquitas? Entonces, hay hongos en los cuales tú necesitas que lleguen a esa fase adulta y esto le pasa al histoplasma. O sea, que pasen varias semanas en realidad, no solamente, por más que crezca el hongo ya está, tienes que esperar a que estas estructuras maduren para poder identificarlo correctamente. Y eso sucede en el histoplasma. Su macroconía tiene forma pues así como de sol, ¿no? Como vemos acá. Acá sí te conviene aislar esta fase del hongo. Este tipo de trabajos se deben hacer, pues, si quiero aislar, no sé, por ejemplo, la profesora Yurye en su tesis de pregrado buscó en heces de palomas una era un criadero de palomas mesateras, creo que era, y la otra era heces de las iglesias,
te habían sacado las muestras y buscaba histoplasma, ¿no? Y eso se debe hacer pues, en ambientes con nivel de biosimilar de tipo 2, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente puede llegar a ser perjudicial, ¿no? Te puede dar, ¿qué enfermedad te dará? ¿Qué? Vamos a hacer una estrategia juntos. Histoplasmosis. ¿Has visto Coccidioides. los TikToks de cuando exponen? Oh, sí. ¿Te imaginas? Pero eso sí Y puede así. ser Entonces, su no sé si forma puede ser filamentosa es la que ella estuvo buscando, por ejemplo, porque es propia y característica de este. ¿De qué haría? En el caso del coccidioides tiene una forma como de fragmentación. Acá también te conviene buscar eso. Pero si tú tienes un paciente, puedes ver esta fase de levadura que solo lo puedes ver, bueno, un paciente entre comillas, porque ya tendría que estar muerto. Le tienes que hacer una biopsia y ver esta estructura que se llama esfédula. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver para que lo puedan ver. Ahora, aparte de las cenizas coccidioides, que como veíamos, dependiendo de la temperatura a la que estén incubados, van a crecer una morfología u otra, estos van a causar pues, más micosis profundas o sistémicas, ¿no? Si bien está ingresando por vía inhalatoria, pero es un individuo inmunocompetente, su macrófago ahí a nivel del pulmón lo va a tratar de procesar, no va a poder y se lo va a llevar hacia otros tejidos, ¿sí? Incluso podría aparecernos en el hígado, en el riñón y en otras partes. Y cuando el cuerpo no puede destruir al microorganismo, ¿qué es lo que hace? Se muere. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta estructura? Se pueden formar granulomas, ¿no? Pero si es un individuo inmunodeficiente, por más que se forme el granuloma, otra vez se puede romper y vuelve a salir, en este caso, el hongo o la levadura y sigue mirando, sigue generando infección. Si hay muchos granulomas en un tejido, ese tejido seguirá siendo funcional, pierde funcionalidad, ¿sí? Se reduce su perfusión del órgano. ¿Okay? Correcto. Hay otros hongos más, el Sporotrix, por ejemplo, que también está a nivel ambiental. Este está más asociado a infecciones en gatos, como vamos a ver, y genera infecciones principalmente de tipo subcutáneo, ¿no? Y también se forman una especie de nódulos. ¿Te acuerdas? Vimos la clase pasada, creo que fue el Cryptococcus. Pero pareció al Cryptococcus también. Ingresa por heridas, la transmisión cutánea, y se empiezan a formar granulomas. ¿Cómo podrías diferenciar del Sporotrix del Cryptococcus si las lesiones son muy parecidas? ¿Qué tendrías que hacer? Un cultivo. Un cultivo probablemente, ¿no? Para confirmar exactamente de qué se trata. ¿Ok? Eso, bueno. ¿Bien? Entonces, en el caso del Coccidioides ignitis, su estructura reproductiva, su estructura filamentosa, está compuesta por esta especie de cadena, digámoslo así, en la cual vamos a denominarlas artrosporas o artroponinas. Y veíamos que acá el tipo de replicación de qué tipo era. Por fragmentos, ¿no? Por fragmentación. Ajá. Este produce la coccidioidomicosis, o también llamada fiebre del valle. Se ha reportado en algunos camélidos, primates, incluso algunos animales que están mantenidos en zoológicos, ¿no? ¿Qué les llama la atención del hecho de que también puede infectar animales en zoológicos, a pesar de que tienen ahí al médico al lado? ¿Qué pasará en esos animales? Imagínense ustedes encerrados. ¿Qué pasa? Estrés, ¿cierto? El estrés. Y el estrés puede llevar a la inmunosupresión, ¿no? Y la inmunosupresión lleva La muerte. a la aparición de algunas patologías, ¿no? ¿Qué jugamos? Okay. Esto se ha reportado frecuentemente en los gatos, también incluso en camas, en caballos. ¿Qué más? La transmisión vía inhalatoria y vía cutánea. ¿Cómo ingresará por vía cutánea? Por heridas, ¿no? La piel está abierta o incluso también tal vez en peleas, ¿no? Si los animales se arañan, Han hecho. puede afectar a nivel respiratorio, por lo tanto los signos clínicos serán de tipo respiratorio, ¿no? ¿Como cuáles? Un signo respiratorio. Disnea, ajá. Yo cuando estaba mal. Sí, ¿no? ¿Qué más? ¿No se compañera? Si tienen una infección que ahora, Dolor de cabeza. ¿cierto? Y acá algo interesante del ciclo de infección, en este caso, ingresan las esporas del medio ambiente vía inhalatoria y se establecen a nivel celular. Entonces, esta célula, esta levadura empieza a crecer y dentro de ella empieza a haber división.
Incluso a esto se le llama llamar esporas, varias esporas dentro de esta estructura. Esta estructura grande que se forma, es como una especie, digamos, como de envoltorio de saco, se va a llamar esférula. ¿Sí? La esférula solamente la vemos en coccidioides, por si acaso. Y esta esférula únicamente lo voy a ver en ¿dónde? En un corte histopatológico. ¿Sí? Por eso te decía, la madre tendría que morir. Yo tal vez si estoy haciendo la necropsia, quiero ver los tejidos, puedo hacer un corte histopatológico para ver la aparición de las esférulas. ¿Qué sucede en el cuerpo? Si ya se forman las esférulas, dentro de ellas hay gran cantidad de esporas, o endosporas también se le llaman así, y estas nuevamente se liberan dentro del mismo tejido y ahora van a otras zonas del mismo pulmón, ¿no? Y así. Entonces va ocupando espacio funcional nuevamente y eso se traduce finalmente en los signos clínicos que puedan presentar el animal. ¿Okay? Acuérdate del tema. Entonces, vemos acá algunos factores de virulencia que le van a ayudar a evitar pues, al sistema inmunológico. Y uno de ellos es la formación pues, de la esférula. Esta estructura que no pues, va a poderse fagocitar es muy grande, ya que dentro de ellas hay varias células pequeñas que son las llamadas endosporas, ¿no? Permite también estas estructuras adherirse como tal y a producir en este caso o a estimular la respuesta inflamatoria, pero sin embargo no va a generarle daño a él. Y el detalle que más bien sí va a generar daño al tejido sano, digamos, funcional. También puede tener ureasa y la melanina. ¿Te acuerdas para qué la sería la melanina? Ahí dice, ¿no? Pigmento de la pared celular. Para su fase es la esférula. Los signos clínicos, ¿cuál van a ser? Pues signos respiratorios principalmente. Recuerda que esa es su forma de transmisión más común, la inhalatoria. Pero la fase cutánea también puede aparecer, pero es un poquito más raro. Entonces, signos respiratorios, fiebre alta, letargo, pérdida de apetito, animales que entran en anorexia, tos seca y áspera, ¿no? No como que otras patologías podría sospechar si un perro tiene eso. La fibrilosis podría ser. Solo los hongos. También bacterias, ¿cierto? ¿Qué bacterias podrían producir signos respiratorios? Y que puede ser zoonótico. No. Bueno, ya sabemos. ¿Cuál? Sí sabemos. ¿Cuál? ¿Qué cosa? A nivel respiratorio. Vasito de hoy. ¿De bacteria? Mycobacterium, ¿cierto? Mycobacterium. Creo que es la única que hemos visto. ¿Qué dijo? Ah, ya, la que se mete. Ok, también puede haber otras lesiones como las cutáneas que te mencionaba, o incluso también producir hiperventilación, ingresar más profundo en el tejido y generar este tipo de deformación al tejido. No dejas ganar. Es la uveitis. ¿Ya? Inflamación de la que de la uvea, ¿sí? Es una parte de los genitales. Y también puede haber granuloma. Entonces al animal, si es que imagínate tiene ahí inflamación a nivel de la uvea, a nivel ocular, tiene un granuloma, puede perder la vista, podría perder la vista. Es un poco más raro. Recuerda, la principal va a ser la respiratoria. Y esto sucede bastante en estos hongos de tipo filamentoso, las infecciones de tipo respiratorio. En la mayoría. Estas son las artroponías, esta estructura globosa, ¿cómo se llamaba? Es férulo. Es férulo. Mira, acá hay una, pero si esta célula se abre, otra vez se forma en otro lado, y así, Ah, ya continúa mi letra. Estas son sus características. En el caso de blastomisis de Mancini, como decía, su forma de levadura es la más característica de este microorganismo, así que es la que vamos a buscar aislar. Va a estar pues, igual en ambientes húmedos, ¿no? Y su forma de levadura es la que va a generar pues, la patología tanto en animales y en humanos. Vía de transmisión inhalatoria principalmente, pero también puede ser subcutánea, en lugares húmedos, como les decía, incluso en madera de decomposición. Ya, y esto es un dato bastante importante. Puede afectar diferentes especies de animales, incluso
en gatos, perros, ¿no? Pero Perros y aún no humanos. se ha reportado en animales de producción tanto. Probablemente por ahí creen que sea, no tiene tanto reportaje. ¿Qué pasa si un animal de producción se está? ¿En qué? Lo sacrifican. Se sacrifica, ¿no? El ¿Qué animal siempre pues por un dice tema eso? productivo, de costos, etc. Pero igual, si ustedes alguna vez se toman con esto, reporten, ¿no? Todo debería ser reportado. En nuestro país no reportamos nada. Entonces, puede ser que el animal no se fue a cazar por ahí con su dueño, está en el bosque. Este es un microorganismo que crece bastante en el medio ambiente, en las semillas. Vemos que la fase filamentosa es la que va a estar ahí, tal vez en la madera de descomposición, por ejemplo. El animal pasa, y más los perros pues que olfatean de todo. Ingresará, en este caso, ¿cómo se llama esta estructura? Connie. Cuando ingresa. ¿Su qué? Su conidia, ¿no? Conidia. Ingresará la conidia pues y se establecerá, generando en este caso su replicación y especialmente a nivel intracelular pues, de los macrófagos. Tratarán de eliminarlo, probablemente no pueda, y van a seguir diseminando las otras partes del cuerpo del animal, pero especialmente a nivel pulmonar. Tienen un antígeno A que estimula pues, a la producción de anticuerpos. La blastomicina, que es una estructura en la superficie, en este caso es un antígeno que no tiene mucho poder antigénico. ¿Esto qué significa? Que sea más antigénico que otro, un antígeno. Que podía activar la respuesta inmunológica. Entonces, no produce, en este caso, un buen estímulo, por eso que tenemos que bajar esa respuesta. Sus paredes gruesas, por lo tanto, le permite estar adherida y también le permite pues, evitar en parte a la complicación. Ahora, ¿qué tipo de lesiones aparecen? Como les decía, a nivel respiratorio, igual que en el anterior, pero también tenemos una fase cutánea, ¿no? Que aparecen así unas heridas, en este caso, que pueden llegar a ser dolorosas para el animal y generar, pues, en este caso, la tos. Pueden generar zonas alopécicas también, como vemos acá, pero es diferente a los dermatofitos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre las lesiones? Un dermatofito y este de acá. Ayúdame. Que se crean granulomas. ¿Son esféricas? No, ¿cierto? No son tan regulares, simplemente están ahí. Aparte que aparece como, no está acá, aparece como una especie de absceso, ¿no? A veces cuando el cuerpo no puede destruir algo, o lo pone un granuloma, o también puede producir un absceso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El tipo de contenido que tiene. El absceso normalmente está únicamente o mayormente dependiendo de qué. No era la bicho. De pus, ¿cierto? Y la pus, ¿qué cosa es? O son ahí neutrófilos que están ahí tratando de destruir, básicamente es puro neutrófilo. ¿Okay? Entonces, diferentes tipos de lesiones. Ya nos han puesto el aire acondicionado alto. Esta es la estructura de levadura, como te decía, es bastante característica propia de ella. Es muy difícil que haya más de una célula hija brotando en generación, pero puede suceder como aquí o por aquí. Y normalmente la célula hija tiene que, en este caso de los tomices, es bastante importante que la célula hija llegue a tener el tamaño de la célula madre para que pueda recién desprenderse. En cambio hay otros hongos que no, que simplemente salen en gemación la célula hija si sea pequeña y bueno, luego sigue su maduración. Luego estaba el histoplasma capsulatum. Este de acá, ¿qué características yo buscaría para identificarlo? Las características de filamentosa o de levadura. ¿Por qué filamentosa? Oh, me da qué miedo. Como de sol. Trolina tu ojo ya. O sea, incluso si yo hiciera tal vez una citología o una función, voy a ver acá, ¿esto qué es? Lo que estamos viendo acá. Este lleva tus clases de histología, ya me vas. ¿Qué es todo esto de acá? Es una supercélula, ¿no? Es un macrófago, ¿no? Bueno, lo vemos acá, ¿no? El núcleo, ¿cierto? ¿Ven? Acá, acá está
citoplasma, ¿no? Y todas estas, ves acá unos huecos blancos característicos del macrófago, ¿no? Que tiene sus vacuolas, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Y acá hay unas, dentro de estas vacuolas hay una cosa morada. ¿Qué será? Las levaduras. Levaduras, ¿cierto? Levaduras, porque esa es su forma en el cuerpo del animal, ¿no? Y estamos en el cuerpo del animal, ¿no? Entonces, acá yo vería esto, pero no me va a decir mucha información, por lo menos no del diagnóstico, ¿cierto? Y ahí es cuando se recomendaría pues hacer la observación a nivel, perdón, el cultivo a nivel de laboratorio con la temperatura ambiental, regulas pues su incubadora y ves las características filamentosas que la vemos. Entonces tenemos al Histoplasma capsulatum, como vemos acá, la vía principal de transmisión es la inhalatoria, ¿no? Había un caso de... ¿Ya han hecho casos en hongos? No. Pero había un caso de un gato que vivía en una granja y esta era una granja de pollo. Sí, de pollo. Entonces había bastante guano, por ejemplo, ¿no? De las aves. Y como yo les mencionaba anteriormente, en el guano de las aves hay los nutrientes que justo este tipo de hongos necesitan para crecer, ¿no? ¿Qué nutrientes necesitan los hongos? ¿Qué necesitarían? Si fuese un hongo, ¿qué necesitarían? La humedad. Pero eso no es un nutriente. ¿Ya? Pero no es un nutriente. ¿Qué nutriente? Glucosa. Glucosa. Nitrógeno. Carbohidratos. Ya, pero es más el nitrógeno, el azufre y algunos carbohidratos propios que se forman de la descomposición. Chomps. Entonces, todo esto favorece. Entonces, tenemos unas características ambientales del caso que les acabo de explicar, ¿no? Que sería, en este caso, que hay materia orgánica para que lo que está en el medio ambiente, pues se anclen a esta estructura y empiezan a crecer, ¿no? Como dice acá, nitrógeno. Entonces, igual te comentaba, ¿no? Que justo esta docente también había buscado histoplasma en las heces de algunos animales como las aves, o incluso de animales con los murciélagos, por ejemplo. Hay algunos hongos que crecen bastante bien en el guano de ellos. Y estas heces de murciélagos, ¿dónde las encontraremos? En las cuevas, ¿no? ¿Y qué hace la gente en vacaciones? Se va a hacer tu turismo vivencial, ¿no? Y te metes a una cueva, te tomas tus fotos, tomas murciélagos, no sé. Luego sales de la cueva, pisarás cal al salir y entrar de la cueva. No. La cal sí saben para qué sirve, ¿no? Desinfectar. Se usan, ¿no? Los pediludos, ¿cierto? Igual no, ¿cierto? Y nos llevamos los hongos ahí que estarán en nuestros pies, todo lo que habíamos pisado en las heces de los murciélagos, a otros ambientes y ahí contribuimos pues, con la diseminación de algunas patologías o de algunos microorganismos. Somos unos parásitos en nuestro planeta. Pero en fin, entonces, inhala en este caso las estructuras filamentosas, ¿cómo se llamaban estas de acá? Las más grandes eran macromicroponías, ambos podrían ingresar bien inhalatoria, igual acá va a tomar su forma de levadura, ¿no? El macrófago, nuevamente el macrófago les pasa de todo, como sabemos, va a tratar de fagocitar, o el polimorfo también podría ser como en este caso, no va a poder y puede diseminarlo hacia otros sitios, en el mismo pulmón o a otras partes. Igual, si el animal es inmunocompetente, ¿qué es lo que va a formar? ¿Qué estructura? Para contener al microorganismo, Granulomas. Granulomas, ¿no? Pero obviamente recuerden, la mayoría de estas son enfermedades oportunistas. Entonces, si el animal por alguna razón ya se contagió o es inmunodeficiente, este granuloma se va a romper o no va a llegar a formarse adecuadamente y más bien va a contribuir a la diseminación del patógeno hacia otros tejidos, ¿no? Puede amigar a los neuronos, al hígado, Vaso. ¿no? Etcétera, le sacan médula ósea, ¿cierto? Entonces puede llegar a diferentes órganos. Eso ya sería pues un animal muy inmunosuprimido, ¿cierto? Si el animal es un poco raro, pero sí se ha llegado a observar incluso lesiones a nivel cutáneo, que podrían ser consecuencia de la diseminación que puede llegar a nivel de piel, sí podría ser un poco raro, pero sí se han reportado granulomas a nivel cutáneo en unos perros, por ejemplo, hicieron la siembra, el análisis, etcétera, la biopsia del tejido y vieron que era compatible con levaduras, se sembró y se encontró que era histoplasma.
muy raro, pero sí puede llegar a aparecer. Estos son algunos de los factores de virulencia. Y mira, acá está, ¿no? ¿Qué será eso? ¿Qué animal será? No veo. Un perro. Un perro, ¿cierto? Un perro. Y mira, ves acá las lesiones. ¿Qué forma tendrá si tú las palparas? Circulares, ¿no? Porque son granulomas, ¿cierto? Son granulomas que pueden llegar, como les decía, a nivel cutáneo. Normalmente esto sucede, como mencionaba, si es que esta diseminación pues ya es multisistémica, ¿no? Llega a diferentes sitios, incluidos a nivel de la piel. Que puede ingresar vía cutánea, podría ser también, ¿por qué no? Pero es un poco más raro, porque, ¿no? A menos que sea tal vez una estructura punzocortante y que justo esté con heces de animales como la sal. Un poco raro de encontrar tal vez en la naturaleza. A diferencia de los otros, ¿no? Por ejemplo, el coccidioides, crecía a nivel ambiental en madera de los árboles, de las plantas. Eso sí pueden llegar a ser muy importantes. Pero acá es más probablemente por diseminación. Igual acá a nivel de la cosa. ¿Sería lo primero que pienses si ves esta lesión? Probablemente no, pienses por algo más de. Pero para eso son los análisis, ¿no? Que demostrar el esfuerzo. Entonces, fiebre es muy general, pero igual puede haber mucosas pálidas, pérdida de apetito. Imagínate estar con esta infección, pues sí que puede llegar a producir, en este caso, el decaimiento del animal, no va a querer comer. Diarreas crónicas, ¿por qué habla de diarreas crónicas? Ingresó bien a la tele. ¿Por? Porque puede ser sistémica. Se disemina, ¿cierto? A nivel sistema, se va por circulación, puede llegar a nivel del intestino y establecerse. Se forman granulomas. Y al haber granulomas se pierde espacio funcional, el intestino que tiene absorción de nutrientes y de líquidos, ¿cierto? Entonces no se forman en las heces y obviamente se produce a la ganglios linfáticos agrandados, especialmente a nivel de los pulmones, lo podrías llegar a ver incluso con una placa torácica. Nodulación, que bueno, son los granulomas y los sinusales. Y esta es su forma, ¿no? Agrandada, forma de sol, las llamadas macrocornias. También se dice pues que la macrocornia tiene proyecciones digitiformes, que son como estos puntitos de acá, que son proyecciones digitiformes. Macrocornias con pared gruesa, tuberculados, también se le dice así a esas proyecciones. La levadura parece una levadura común y corriente, pero podría servirte bastante bien si tienes una muestra a nivel total. Podrías llegar a observar las levaduras y bueno, luego comprobar con cultivos. Recuerda que los cultivos son pruebas confirmatorias para muchos de los hongos, incluido no recuerdo sus formas, igual lo van a ver seguramente. El Sperotrix Schenki. Este es otro hongo que también está en el medio ambiente y acá tiene, igual que los otros en realidad, tiene bastante que ver con el tema One Health, ¿no? Porque es un hongo que está en la naturaleza, puede infectar animales y también puede llegar a infectar al hombre. Este de acá, el Schenki, es el más frecuentemente aislado, pero también se ha visto a los clientes reportado, ¿no? Algunas infecciones y normalmente las patologías de este hongo se suelen ver en gatos, porque es en este caso es un hongo igual medioambiental y normalmente su vía principal de transmisión va a ser la de tipo cutáneo, ¿no? Esa es la principal. Entonces, ¿cómo ingresa? Pues a través de los arañazos, incluso con mordidas. Es un hongo que está en el medio ambiente, no es que el gato posee en sí la enfermedad y se contagia. Acuérdate, si te das cuenta, la mayoría de enfermedades de hongos no suelen ser contagiosas de forma directa. ¿Sí? ¿Sí se entiende lo que estoy mencionando? Sí. Entonces puede ser que el animal ha salido, por alguna razón las esporas están en sus uñas, por ejemplo, viene y araña a la persona. Se ha reportado casos en humanos bastante frecuentes por el arañazo, del gato. Entonces, el animal sale, tal vez se pelea con otros gatos, y acá hay un problema bastante con el tema de que los animales están esterilizados o no. Si están esterilizados, probablemente, ¿qué deja de hacer el gato cuando ya está esterilizado? Deja de ser flaco. ¿Tener celo? Se va a los, ya no se va al techo, ya no se pelea, ¿cierto? Ya no se desaparece varios días. Entonces se vuelve más hogareño. Y esto pues es importante porque normalmente este papel no suele estar en el medio ambiente
Y los gatos pues, pueden adquirirlo, llegar a casa, tal vez arañar al dueño. Si es un niño, con mayor facilidad puede producir la infección, por ejemplo. Los niños, ¿Cómo estoy jugando yo chat? Y en los gatos se ve bastante lo que son lesiones a nivel rostral y corporal en realidad, ya que se produce el contagio principalmente cuando estos se peleen. Acá donde estará la levadura, en esta imagen. ¿Qué observas? ¿Hay algo? ¿Siguiente? De acá está la célula. Esta es la célula. Igual. El macrófono. ¿Ves acá las bolitas vueltas? Pero bueno, las levaduras son estas. Se ve la vacuola. ¿Ves la vacuola? Y adentro la vacuola se mata. Entonces, pero igual, si tú haces tu macrófago con levaduras, sospecharás por otros únicamente. ¿De qué más podría ser? Del isoplasma, sí, podría ser, ¿no? Lesiones cutáneas. ¿De qué más? Las tomitis podría ser. ¿Podrías confundirte con el Cryptococcus? No tanto, ¿no? Porque el Cryptococcus era más redondo, ¿cierto? En cambio acá las levaduras suelen ser un poco más ovaladas. Bueno, acá hay unas enzimas que se utilizan. Mira, las lesiones incluso en animales de producción, bueno, en este caso el culo, se ve, ¿no? La aparición, ¿cómo se llamarán estas lesiones? ¿No? Pero están abiertas, mira, lesiones que no cicatrizan. ¿Cómo se llaman esas? ¿Úlcera? Lesiones que no cicatrizan, que se abren. ¿Úlcera? Úlceras, ¿no? Lesiones, en este caso ulceradas. Y es bastante común en gatos, como les mencionaba. ¿Por qué? ¿Qué sucede en gatos? A diferencia tal vez de caninos, con mayor frecuencia. Se lamen, se bañan, Se pelean. se pelean. Pero algo más, a nivel de otras patologías que pueden sufrir. Los gatos son más propensos al BIF, por ejemplo. ¿Qué es eso? En realidad todas las especies animales tenemos ¿Ninguna deficiencia? ojo. Sí. Pero hay especies animales como los gatos donde es más frecuente esta aparición, ¿no? Entonces, normalmente los gatos, si se han dado cuenta en infecciones bacterianas, casi no es que no les vaya a dar muy hueso, pero los gatos suelen ser más resistentes que otras especies animales a nivel de infecciones bacterianas. Pero las infecciones virales son su principal problema de los felinos. Entonces, ellos pueden llegar a sufrir de VIH, por ejemplo, leucemia, que genera en este caso inmunosupresión. Entonces, más su comportamiento que mencionábamos, de que sale y todo lo demás, hay más chance de que se produzca este tipo de infecciones. Si quieres, también te das. Fúngicas, por ejemplo, ¿no? Del medio ambiente. Acá también aparecen las lesiones, así que la vía de transmisión principal en el orgótico es la cutánea. Igual vemos acá, ¿no? La célula, No sé, igual. con varias levaduras. Y como ves tenemos ¿Quién acá, es? ¿cómo se llama? ¿Es Stewart? Y este que justo sostiene las ¿Por qué ahora estructuras, así? ¿será? Conidióforo, ¿no? Y mira, tiene varias conidióforos. Parecen, a esa se le dice forma de margarita. Aparece una flor. What? Ya en el caso del paracoccidioides, este es otro hongo, se ha reportado más en algunas zonas tropicales, no sé cómo, pero sí en lugares como la selva, ese tipo de sitios. Está el paracoccidioides brasiliensis, por ejemplo, en zonas húmedas, y suele estar principalmente en el suelo. Puede generar infecciones en diferentes especies de animales, y su principal vía de transmisión va a ser la irrigatoria. La cutánea puede ser, pero es un poco más rara. Si se dan cuenta, la mayoría de estos hongos son principalmente inhalatorios, especialmente los de tipo filamentoso. Es rápido, inhalar un por eso hongo, se suspenden y pues pueden ser inhaladas. ¿Ya vieron ustedes sus cultivos de sus hongos? Sí, ¿Y qué les salió? aspergillus. ¿Solo perfil? No, salió esporangio y penicilio. Ah, penicillium. Ay, sí, ya No, está. esporangio. Penicillium. ¿Ya? Nada. ¿Y el otro cuál era? ¿El otro no era un aspergillus? No sé, Sí, era un penicillium y un aspergillus. Ok, menos mal que no te salió. Ah, sí. Entonces, esta es su forma filamentosa y su forma de levadura es la característica. Una esporangio. Esta, mira, aquí estamos terminando. Esta es su forma filamentosa,
la que permite su catación, ¿no? Del hongo y el potencial principal Es por aquí, sobre el pero humano, como que no es sencillo. sino que Como es que el humano. Es la forma de la El conidia. humano se ha reportado más Bueno, es casos una pues, por el esporangia. tema La de que conidia es la trabajan que se- directamente con plantas donde puede estar el hongo componiendo pues, materia Pero no es orgánica perejil. en la vegetación y pues siendo inhalada, ¿no? Y el problema es cuando los individuos pues, son inmunodeficientes. Creo que habían dos. Puede generar infección y como te decía, su forma, la forma es la que yo voy a buscar para hacer el diagnóstico, que es muy bien a la temperatura corporal como sabemos, y obviamente va a generar signos de tipo estos son algunos factores de evidencia. Como les decía, es un poco rara la cutánea, pero también ¿no? Vemos una lesión ulcerosa, claramente nosotros sabemos la lesión. Si yo veo lesiones ulcerosas en la piel de animales, ¿de qué puedo sospechar? Estaba medio de matar. Porosis, Phaerosidioides, Cryptococcus, ¿cierto? Cryptococcus, Estoy ¿qué muerta. es? Cryptococcus neoforma, ¿cierto? Ovelgati también. Igual, micosis granulomatosa. Si se dan cuenta, todas estas se parecen mucho a la parte, digamos, de clínica, ¿no? Del animal. Igual signos respiratorios, tos, fibra, cianosis, ¿no? Puede haber anemia de caimiento, obviamente secundarios a todo esto, signos neurológicos, pues, No, ya he dicho. avanza la fiebre, que también es algo bastante común, pápulas, nódulos, etcétera, conjuntivitis, edema corneal, entre otros. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Para poder, digamos, confirmar que se trata de isoplasma o se trata de bacterioides. El cultivo, es decir, la imagen al microscopio, ¿cierto? Entonces, eso aprendanlo bien, porque eso les va a ayudar a diferenciar en el examen. Esta es su forma de levadura. Y como te decía, esta se le llama forma de timón de barco. Una célula, esta célula parte de la madre, la madre, ¿sí? Da por gemación varias hijas a la vez. Y es uno de los pocos hongos que en realidad tiene varias hijas en gemación, como vemos acá. Forma de timón de barco, si yo lo veo al microscopio de la fase filamentosa, no me da mucha información. Por eso en este hongo tengo que buscar la levadura. Acá vemos, ¿cómo se llama esta bolita de acá? Macroconidia. Macroconidia. Macroconidia es cuando suele ser un poco más complejo. Por ejemplo, el isoplasma. El bipolar ya viene en el microscopio. Sí, deben haber visto ya el microscopio. No se les ha dado láminas. Pero no era el bipolar que parece igual lo hemos visto acá, les he mostrado el bipolar, como que no lo han visto, que parece como una reja. Ah, sí. Así, sí. La que parece la tubularia que forma tela. Ah, sí. Veo curvo. Ya, esta conidia son redondas, o piriforme también se le llama. ¿Ves acá? Parece como una pera, un poco más redondita la base. Tiene, ¿cómo se llama esta estructura? Colibrióforos, ¿no? Colibrióforos. Todo esto son las tipas. ¿Hay de tipo celosífica o no celosífica? ¿Quién No, es? celosífica, porque sí tiene. Ya para la detección, pues hay varias pruebas, ¿no? La principal, obviamente, es el cultivo. Pero se puede hacer, buscar, por ejemplo, pruebas de aglutinación, ¿no? O incluso pruebas de fluorescencia indirecta, por ejemplo, para buscar tipos de fluorescencia indirecta. ¿Qué buscamos? Anticuerpos, ¿no? O puede ser también de tipo directa para marcar a las estructuras, siempre y cuando obviamente tenga la muestra. Si no tengo un tejido como tal, puedo usar una prueba indirecta. Depende del caso en el que estemos, obviamente depende de nuestro presupuesto, ¿no? Si no le mandamos el análisis de la piel, ¿no? Inmunopresencia nuevamente, fijación del complemento, esta que buscará. Los anticuerpos, ok, chicos, hasta acá alguna cosita. Has venido para 30 minutos.